¿Puede el corazón cambiar de verdad cuando la vida se acerca a su capítulo final? Estas son las personas que se transformaron en líderes espirituales mientras esperaban que se cumpliera su sentencia definitiva. Kelly Gissendaner nació en 1968, en Lawrenceville, Georgia. Su infancia estuvo marcada por el dolor y la inestabilidad. Sufrió un trato terrible durante su niñez y adolescencia, heridas emocionales que arrastró hasta la adultez. En 1989, se casó con Douglas Gissendaner. La relación fue complicada desde el principio. Se divorciaron en 1993, pero volvieron a casarse 2 años después. Para 1997 ya tenían 3 hijos y acababan de comprar una casa en Auburn, Georgia. Desde afuera parecía un nuevo comienzo, pero detrás de esa fachada, Kelly tenía otro plan. El 7 de febrero de 1997 lo puso en marcha con ayuda de su amante, Gregory Owen. Esa noche, Owen esperó cerca de la casa, oculto en la oscuridad. Cuando Douglas llegó, Owen lo emboscó, lo obligó a subir a su propio coche y lo condujo a una zona boscosa en el condado de Gwinnett. Allí, lo golpeó con un palo y luego usó un objeto afilado. Kelly llegó poco después. Juntos, incendiaron el coche de Douglas y dejaron su cuerpo escondido entre los árboles. Más tarde, los fiscales dijeron que su motivo era simple. Quería quedarse con la casa y cobrar el seguro de vida. Le ofrecieron un acuerdo con la fiscalía, pero lo rechazó. Gregory Owen, en cambio, aceptó el trato y recibió una condena que incluía la posibilidad de salir algún día. Kelly, aunque nunca empuñó el arma, fue declarada culpable y condenada a muerte. El 20 de noviembre de 1998, el Estado hizo oficial la sentencia. Todo cambió tras las rejas. Kelly se transformó. Comenzó a estudiar teología a través de un programa vinculado a escuelas religiosas del área de Atlanta. No solo aprendió, también lideró. Se convirtió en mentora de otras mujeres dentro de la prisión, ofreciendo apoyo espiritual, consuelo y guía. Un grupo de ex-reclusas, que más tarde se llamaron a sí mismas las Struggle Sisters, hermanas en la lucha, le atribuyó el haberlas ayudado a encontrar paz, fortaleza y rumbo. Kelly se convirtió en un símbolo de redención. Alguien que había cometido un acto imperdonable, pero que buscaba activamente llevar luz al lugar más oscuro. Su transformación trascendió los muros de la prisión. Incluso el Papa Francisco pidió públicamente clemencia para ella. A pesar de las súplicas por misericordia, Kelly fue ejecutada mediante inyección letal el 30 de septiembre de 2015 a las 12:21 am. Fue la primera mujer en ser ejecutada en Georgia desde 1945. Antes de que se cumpliera su sentencia, Kelly cantó Amazing Grace y se dirigió a los presentes con unas palabras. Su última comida incluyó salsa de queso con totopos, nachos tejanos con carne de fajita y una limonada dietética con helado. Pero el siguiente caso, su naturaleza ritual te dejará con escalofríos. Su infancia fue caótica. Después de que su madre, Vonda, se volviera a casar, la familia se mudó a Oklahoma. En su adolescencia, Sellers se obsesionó con el satanismo. Afirmaba haber leído repetidamente la Biblia satánica de Anton LaVey para cuando tenía 15 años. Hablaba de una fuerza demoníaca llamada Ezurate, una presencia que, según él, tenía poder sobre su voluntad. Y entonces, con solo 16 años, cruzó una línea de la que no habría regreso. El 8 de septiembre de 1985, entró a una tienda de conveniencia e intentó comprar cerveza. Cuando el dependiente Robert Bauer se negó a vendérsela, Sellers le disparó. Más tarde admitió que no se trataba de la cerveza. Solo quería saber qué se sentía al quitarle la vida a alguien. 6 meses después, el 5 de marzo de 1986, hizo lo impensable. Mientras su madre y su padrastro dormían, se desnudó hasta quedarse en ropa interior, tratando de no dejar evidencia, y usó el revólver calibre .44 de su padrastro para acabar con sus vidas. Luego, intentó simular que se trataba de un robo. Sellers afirmó que el satanismo y Ezurate lo habían llevado a hacerlo. Decía estar bajo influencia demoníaca, fuera de control. Pero los fiscales contaron otra historia. No era posesión. Fue un acto frío, calculado y premeditado. Y aunque él aseguraba sentir remordimiento, los fiscales alegaron que no sentía ninguno. Fue juzgado y declarado culpable por la muerte de 3 personas.
El jurado recomendó la pena de muerte por cada uno de los crímenes. En ese momento, la ley de Oklahoma no contemplaba la cadena perpetua sin posibilidad de liberación, lo que influyó en la decisión del jurado. Mientras esperaba su ejecución, Sean Sellers aseguró haber encontrado algo que nunca había tenido antes: la fe. Se convirtió al cristianismo, renunció al satanismo y comenzó a hablar públicamente en contra de la oscuridad que una vez abrazó. Escribió unas memorias tituladas Web of Darkness, donde relató su pasado y lo que describía como una transformación completa. No todos le creyeron. Algunos familiares de sus víctimas pensaban que todo era una actuación, pero otros, como el capellán de la prisión, estaban convencidos de que su cambio era auténtico. Sellers presentó una serie de apelaciones, argumentando que sufría de trastorno de personalidad múltiple y que su edad al momento de los hechos, solo 16 años, debió haberle evitado la pena máxima. Pero los tribunales rechazaron sus reclamos por haber sido presentados demasiado tarde. A medida que se acercaba la fecha de la ejecución, organizaciones como Human Rights Watch y otros grupos internacionales pidieron clemencia, señalando sus problemas de salud mental y el hecho de que era menor de edad cuando ocurrieron los crímenes. Pero no hubo misericordia. Sean Sellers fue ejecutado mediante inyección letal el 4 de febrero de 1999 en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma. Para su última comida, pidió comida china, rollitos primavera, camarones agridulces y camarones empanizados. En sus últimos momentos, cantó un himno cristiano y dijo: «Aquí vengo, padre, ya voy a casa». Luego le dijo al alcaide: «Vamos, Gary, hagámoslo. La mayoría huye del peligro, pero ¿y si entrar en él fuera la única forma de sobrevivir?». Eso nos lleva a Will. William Spear nació en Houston, Texas. Su infancia fue extremadamente difícil. Sus padres tenían problemas de adicción, y desde muy pequeño, él sufrió las consecuencias. Su padre lo castigaba con humillaciones, como obligarlo a ponerse ropa interior empapada en orina sobre la cabeza. Su padrastro lo quemaba con cigarrillos y le lanzaba insultos crueles como si fuera algo normal. A los 15 años, su propio padre lo obligó a inyectarse sustancias ilegales, empujándolo a una espiral de adicción y lucha por sobrevivir. A los 16, todo ese dolor empezó a volcarse hacia afuera. Antes de continuar con lo que ocurrió después, asegúrate de darle like y suscribirte para más historias como esta. Ahora sí, bajo la influencia de un amigo que le dijo que su padre, Jerry Collins, había sido violento, Spear entró a la casa del hombre mientras dormía y disparó. Este acto le valió una condena de por vida en una prisión para adultos. Siendo apenas un adolescente, se convirtió en blanco de constantes abusos dentro de la cárcel. En 1997, mientras cumplía esa condena, Spear acabó con otra vida. Esta vez fue como parte de una iniciación en una pandilla dentro de la prisión. El grupo sospechaba que otro preso, Gary Dickerson, los había delatado. Spear y otro recluso fueron designados para ejecutar el asesinato. Lo hicieron, y por ello fueron condenados a muerte. La decisión de Spear de cometer un segundo crimen, aún estando en prisión de por vida, evidencia lo peligroso que puede ser ese entorno. Una pandilla representaba protección, seguridad. En un mundo que lo había fallado desde niño, parecía su única salida. Mientras esperaba su ejecución, Spear comenzó a estudiar religión, primero en silencio, luego con determinación. Con el tiempo, no solo participó en programas de fe, los lideró. Se convirtió en el primer preso en coordinar un ministerio dentro de la prisión, centrado en la rehabilitación y el crecimiento espiritual. Para hombres que ya no tenían nada que perder, Spear se volvió una voz de paz, dentro de un lugar creado para castigar. En octubre de 2023, su ejecución fue detenida apenas unas horas antes de llevarse a cabo. El tribunal emitió una suspensión, citando errores en el juicio y el hecho de que nunca se consideró adecuadamente su infancia. Por ahora, Will Spear sigue esperando la ejecución de su sentencia y su futuro permanece incierto. Pero,
¿Qué tipo de transformación revelará el siguiente caso, cuando lo que está en juego es aún más intenso? Nacida como Margie Velma Bullard, el 29 de octubre de 1932, creció en un hogar pentecostal estricto, siendo una de 9 hermanos. Su padre, según informes, era físicamente severo, y su madre mostraba poco afecto. A los 17 años, Velma se casó con Thomas Burke, con quien tuvo 2 hijos. Por un tiempo, su vida pareció estable, pero todo cambió. Después de someterse a una histerectomía y sufrir dolor crónico de espalda, Velma desarrolló una seria adicción a los medicamentos recetados, un punto de quiebre que deterioró su matrimonio. Luego llegó la primera pérdida. El 4 de abril de 1969, su esposo Thomas falleció en un incendio doméstico. La causa, sospechosa, pero no hubo cargos. Y no sería la última vez que alguien cercano a Velma perdiera la vida. En 1971, su segundo esposo, Jennings Barfield, murió aparentemente por una insuficiencia cardíaca. En 1974, su madre, Lillian Bullard, falleció repentinamente tras sufrir un fuerte dolor estomacal. El patrón continuó. Velma, que ahora trabajaba como cuidadora de ancianos, fue vinculada a una serie de muertes, Montgomery y Dolly Edwards en 1977, y poco después, John Henry Lee. Pero fue el caso de su novio, Stuart Taylor, el que finalmente rompió el patrón. El 3 de febrero de 1978, él no sobrevivió tras ingerir bebidas mezcladas con arsénico, preparadas por la propia Velma. Ella temía que él hubiera descubierto su secreto. Había estado falsificando cheques y robándole dinero. Velma eligió el arsénico por una razón escalofriante. Imitaba síntomas de enfermedades naturales, ayudándola a evitar sospechas. Pero esta vez, su suerte se acabó. Fue arrestada el 13 de mayo de 1978. Una autopsia reveló arsénico en el cuerpo de Stuart Taylor. Velma confesó varios envenenamientos, pero solo fue juzgada por el caso de Taylor. El jurado tardó 1 hora en deliberar y la declaró culpable de su muerte. Fue entonces sentenciada a la pena capital. Estando en prisión, y mientras esperaba la ejecución, se involucró profundamente en el cristianismo. Ministraba a otras reclusas, mantenía contacto cercano con consejeros espirituales y hasta recibió elogios del evangelista Billy Graham por su impacto dentro de la cárcel. En su autobiografía Woman on Death Row, Mujer en el corredor de la muerte, expresó arrepentimiento y pidió perdón. Algunos creyeron que se trataba de una estrategia manipuladora, pero muchos miembros del personal penitenciario y religiosos creyeron sinceramente que había cambiado. Velma fue diagnosticada con trastorno de identidad disociativo en el pasado, pero sus apelaciones fracasaron. Al final aceptó su destino, decidió dejar de luchar y asumir la responsabilidad por lo que había hecho. Velma fue ejecutada mediante inyección letal el 2 de noviembre de 1984 en una prisión de Raleigh, Carolina del Norte. Fue la primera mujer en Estados Unidos en ser ejecutada tras la reanudación del sistema de pena capital en 1976 y la primera en ser ejecutada por inyección. Para su última comida, Velma eligió una bolsa de cheese doodles y una barra de Kit Kat. El Kit Kat fue un regalo del alcaide, quien sabía que era su golosina favorita. Sus últimas palabras fueron: sé que todos han pasado por mucho dolor, todas las familias involucradas, lo siento, y quiero agradecer a todos los que han sido tan amables conmigo. El nombre del siguiente, Clyde Vernon Thompson, nació en 1910 en Gaymon, Oklahoma. Su padre era un predicador itinerante, por lo que la familia se mudaba con frecuencia. Clyde abandonó la escuela después del 4º grado. A pesar de crecer con enseñanzas religiosas, con el tiempo se alejó de la iglesia. Cuando tenía 17 años, el 7 de septiembre de 1928, Clyde fue a cazar cerca de Cisco, Texas, junto a sus 2 hermanos. Durante la salida, se encontraron con otros 2 hermanos. Surgió una discusión entre los grupos. Animado por sus compañeros, Clyde disparó contra los 2 hombres. Dejaron los cuerpos en el bosque y decidieron no hablar del tema. La comunidad local respetaba profundamente a las víctimas, y su pérdida causó gran tristeza. Clyde fue arrestado y, en un inicio, condenado a pena capital. Sin embargo, 6 horas antes de que se ejecutara la sentencia, esta fue conmutada por cadena perpetua. En prisión, su conducta empeoró. Mató a 2 compañeros de celda y participó en intentos de fuga que terminaron con más muertes. Para 1938, los oficiales penitenciarios lo apodaban el hombre más cruel de Texas.
fue puesto en aislamiento durante más de 5 años. Durante ese largo encierro, Clyde comenzó a cambiar. Estudió la Biblia y completó un curso por correspondencia de 2 años en estudios bíblicos. Ese período marcó el inicio de su transformación personal. Tras pasar más de 28 años en prisión, Clyde obtuvo la libertad condicional. Se convirtió en ministro dentro del sistema penitenciario. Colaboró con la iglesia Sunset Church en Lubbock, Texas, y más adelante fue capellán en la cárcel del condado de Lubbock. En ese rol, ayudó a más de 400 personas en su proceso de rehabilitación. Clyde falleció por un problema cardíaco el 1 de julio de 1979, a los 68 años. Su historia de vida quedó registrada en el libro The Meanest Man in Texas, El hombre más cruel de Texas, escrito por Don Humphrey. La transformación de Clyde Vernon Thompson, de una vida marcada por la violencia a guiar espiritualmente a otros reclusos, cuestiona nuestras ideas sobre la redención. El siguiente hombre quitaba vidas sin pensarlo 2 veces, pero luego algo cambió. Nicholas Todd Sutton nació el 15 de julio de 1961. Su infancia fue muy problemática. Su madre lo abandonó cuando era un bebé. Su padre, que sufría problemas de salud mental, solía comportarse de forma abusiva con él. Ese comienzo difícil en la vida lo llevó a tomar decisiones extremadamente dañinas con el paso del tiempo. A los 18 años, Sutton cometió actos que provocaron la muerte de varias personas. En 1979 fue responsable de la muerte de su abuela, Dorothy Sutton, de su amigo de la secundaria John Large y de otro hombre, Charles Almond. Por estos actos recibió 3 cadenas perpetuas, una por cada víctima. En 1985, mientras estaba en prisión, Sutton causó la muerte de otro recluso, Carl Stepp, utilizando un objeto punzante. Sutton declaró que lo hizo en defensa propia, alegando que Stepp lo había atacado previamente. Este incidente generó un debate sobre si realmente actuó en defensa personal o si se trató de una agresión no provocada. A pesar de su pasado tan problemático, Sutton comenzó a cambiar durante su tiempo en prisión. Se convirtió al cristianismo y llegó a ser conocido por su actitud compasiva, tanto entre el personal penitenciario como entre sus compañeros reclusos. Durante un motín en la prisión, ayudó a salvar la vida de 3 oficiales de custodia. Gracias a estos actos, varios funcionarios penitenciarios e incluso algunos miembros del jurado que lo habían condenado pidieron clemencia para él. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esa posible redención. Amy Large Cook, hermana de John Large, una de las víctimas, creía firmemente que Sutton debía enfrentar la pena máxima y aseguró que estaría presente para ver cómo se cumplía la sentencia. El 20 de febrero de 2020, después de que el gobernador Bill Lee rechazara su solicitud de clemencia, la sentencia de muerte de Sutton se ejecutó en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. En sus últimos momentos, Sutton expresó gratitud por su fe y por el apoyo que había recibido. Sus últimas palabras fueron: «Solo estoy agradecido de ser un siervo de Dios, y espero con ansias estar en su presencia». Para su última comida, pidió chuletas de cerdo fritas, puré de papas con salsa y pay de durazno con helado de vainilla. Carla Faye Tucker nació el 18 de noviembre de 1959 en Houston, Texas. Era la menor de 3 hijas. Su padre, Larry, trabajaba como estibador y su madre, Caroline, era aficionada al rock, pasando mucho tiempo con grupos musicales. El ambiente familiar era inestable. A los 8 años empezó a fumar cigarrillos. A los 12 consumía drogas y tenía relaciones íntimas. A los 14 abandonó la escuela y luego siguió a su madre en el trabajo de acompañamiento adulto. Viajó con bandas como The Allman Brothers y The Eagles. A los 16 contrajo un breve matrimonio con Stephen Griffith. Ya en sus 20s se unió a bandas de motociclistas, donde conoció a Daniel Garrett, un hombre de 35 años que se convirtió en su cómplice en un crimen con 2 víctimas mortales. El 13 de junio de 1983, alrededor de las 3 a.m., Tucker y Garrett entraron al apartamento de Jerry Lynn Dean en Houston con la intención de robar piezas de motocicleta. Dentro encontraron dormidos a Dean y a Deborah Thornton. Garrett golpeó a Dean con un martillo y Tucker lo atacó con un pico. Luego usó la misma herramienta contra Thornton
quedando incrustada en su pecho. Tucker declaró después que sintió placer durante los hechos. ¿Por qué cometió Tucker un acto tan violento? Además del robo, parecían influir el consumo de drogas, que aumentó su agresividad, y un deseo intenso de obtener las piezas. Sus propias palabras reflejaban ausencia de remordimiento, indicando problemas emocionales profundos. Tucker fue arrestada el 20 de julio de 1983. En el juicio se declaró inocente, pero en 1984 fue declarada culpable de homicidio capital y condenada a la pena máxima. Garrett también fue condenado y falleció en prisión por una enfermedad hepática en 1993. Durante su encarcelamiento, Tucker experimentó grandes cambios. En octubre de 1983 dijo haberse convertido al cristianismo. Estudió la Biblia y participó en el ministerio de la prisión. En 1995 se casó por poder con su ministro, Dana Lane Brown. Su transformación atrajo la atención nacional. El Papa Juan Pablo II y el hermano de una de las víctimas solicitaron clemencia. Pese a numerosas apelaciones, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas negó el indulto, y el gobernador George W. Bush no intervino. El 3 de febrero de 1998, Tucker fue ejecutada mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Lo siento mucho. Ahora me voy a encontrar con Jesús. Los quiero mucho a todos. Los veré cuando lleguen. Los esperaré allí». Su última comida consistió en un plátano, un durazno y una ensalada verde con aderezo ranch. El caso de Tucker sigue generando debate sobre la capacidad de cambio personal, la justicia del sistema legal y el uso de la pena capital. Marcellus Williams nació en 1969. Su infancia fue difícil, ya que fue abandonado por sus padres. Desde joven acumuló antecedentes por delitos graves como robos y conflictos físicos. En 1998 fue declarado responsable de la muerte de Felicia Gale, una exreportera del St. Louis Post-Dispatch. Felicia fue encontrada en su casa con 43 heridas de arma blanca. Williams fue arrestado en base a las declaraciones de dos personas que aseguraron que él les había confesado el crimen. Sin embargo, no existía evidencia física que lo vinculara directamente con la escena. El caso de la Fiscalía se basaba casi por completo en los testimonios de estos dos individuos, quienes, además, recibieron dinero por sus declaraciones. Años más tarde, pruebas de ADN revelaron la presencia del material genético de otra persona en el arma del crimen. Este hallazgo puso en duda la solidez del caso contra Williams. Durante los 24 años que pasó en el corredor de la muerte, Williams se convirtió al Islam. Adoptó el nombre de Khalifa ibn Rayford Daniels. Se convirtió en imán y dirigía las oraciones de sus compañeros reclusos en el Centro Correccional de Potosí. También escribió poesía durante su tiempo en prisión. A pesar de la nueva evidencia de ADN y de las solicitudes de clemencia por parte de fiscales y de la propia familia de la víctima, el gobernador de Missouri no le concedió el indulto. Marcellus Williams fue ejecutado mediante inyección letal el 24 de septiembre de 2024 en un centro correccional en Bonne Terre, Missouri. Sus últimas palabras escritas fueron: «Alabado sea Alá en toda situación». Para su última comida pidió alitas de pollo y papas, tater tots. Brad Keith Sigmon nació en 1957 en Carolina del Sur. Se graduó como el mejor estudiante de su escuela secundaria y provenía de una familia numerosa y unida. A pesar de ese buen comienzo, su vida adulta tomó un rumbo problemático. En 2001, Sigmon cometió un doble homicidio. Después de que su exnovia, Rebecca Barbare, terminara la relación, él irrumpió en la casa de los padres de ella, David y Gladys Lark, en Taylors, Carolina del Sur. Usó un bate de béisbol para golpearlos brutalmente. Tras los ataques, obligó a Barbare a acompañarlo bajo amenaza con un arma de fuego. Sin embargo, ella logró escapar y Sigmon fue arrestado poco después. Durante su juicio en 2002, fue declarado culpable de ambos homicidios y recibió la pena capital. Los fiscales argumentaron que sus acciones fueron planeadas con antelación y la gravedad de los hechos impactó fuertemente al jurado. Mientras esperaba la ejecución de su sentencia, Sigmon se volvió hacia el cristianismo.
Escribía cartas regularmente y se reunía ocasionalmente en persona con su consejero espiritual, el reverendo Taylor. Hablaban sobre la fe y sobre la posibilidad de redención. Su compromiso con su nueva creencia se notaba tanto en sus conversaciones con otros reclusos como con su guía espiritual. Cuando se acercaba la fecha de su ejecución, Sigmund eligió el pelotón de fusilamiento en lugar de la inyección letal o la silla eléctrica. Él creía que el fusilamiento causaría menos dolor y sería más humano. El 7 de marzo de 2025, su sentencia se llevó a cabo en la institución correccional Broad River, en Columbia, Carolina del Sur. 3 tiradores dispararon al mismo tiempo y, según los testigos, el proceso fue rápido. En su declaración final, Sigmund habló a otros cristianos y a los legisladores. Dijo: «Se usó el ojo por ojo como justificación ante el jurado para aplicar la pena capital. En ese momento, yo era demasiado ignorante para entender lo mal que estaba eso. ¿Por qué? Porque ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento». Para su última comida, pidió pollo frito, ejotes, puré de papas con salsa, panecillos, pastel de queso y té dulce. Freddie Eugene Owens nació el 18 de marzo de 1978 en Carolina del Sur. Su infancia fue inestable. A los 5 años, debido a problemas familiares, fue enviado a un hogar de acogida. Más adelante volvió a vivir con su madre biológica, quien se había vuelto a casar. Su padrastro no lo trataba bien, y Owens fue testigo de comportamientos violentos dentro del hogar. Cuando tenía 7 años, su abuela disparó un arma contra alguien. Estos eventos profundamente traumáticos contribuyeron a que le diagnosticaran un trastorno de conducta a una edad temprana. La noche de Halloween de 1997, cuando Owens tenía 19 años, él y un compañero de 18 años llamado Stephen Golden participaron en varios robos a mano armada. Uno de sus objetivos fue una tienda de conveniencia en el condado de Greenville, donde trabajaba una empleada de 41 años llamada Irene Graves. Durante el asalto, Owens se frustró por el tiempo que Graves tardaba en abrir la caja fuerte. Le disparó en la cabeza, provocando su muerte. En 1999, Owens fue declarado culpable de homicidio, robo armado y conspiración para cometer el crimen junto con otra persona. Su sentencia de pena capital fue anulada 2 veces, pero luego se restableció en juicios posteriores. Ese mismo año, también fue encontrado culpable de causar la muerte de otro recluso, Christopher Brian Lee, mientras estaba en prisión. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Owens se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Khalil Divine Black Sunallah. Estudió enseñanzas islámicas, aprendió árabe y escribió numerosos ensayos y poemas. También mostró gran interés en la historia africana, discutiendo con sus abogados temas como la Universidad de Tombuctú y la reina nubia Amanirenas. Su ejecución tuvo lugar el 20 de septiembre de 2024, mediante inyección letal en la institución correccional Broad River. Este hecho marcó la primera ejecución en Carolina del Sur en más de 13 años. No dio una declaración final, y los detalles sobre su última comida no fueron revelados al público.